Bueno, esta vez es la primera vez que predico después de que nació la bebé. Así que me tocó preparar el sermón con una mano a la bebé y la otra en la computadora. Ahí mi bebé me acompañó en la preparación. Romanos capítulo 9. ¿Está bien el volumen? ¿O tengo la voz baja? Bien, tengo la voz medio dormida todavía. Ahí está. Bien, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Bueno, probablemente uno de los atributos de Dios que más nos cuesta trabajo entender o aceptar, quizás sea el atributo de la soberanía de Dios. A todos nos gusta escuchar que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios bueno, pero cuando me topo con que Dios es un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere sin pedirle consejo a alguien, es entonces cuando empiezo a sentirme incómodo. No me gusta escuchar esa parte quizá de Dios. Cuando encuentro en la Biblia que Dios es un rey, un señor, que su autoridad está por encima de cualquier otra autoridad, que Él no le pide consejo a nadie para hacer lo que hace, quizá no me gusta tanto lo que leo, lo que encuentro en la Biblia. Pero Él es soberano. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nuestro Dios es soberano en la creación, en el diseño, en el acontecimiento de la historia. Él es soberano en la iglesia. Él es Señor y Rey. Él hace lo que Él quiere. Isaías 43:13 dice: lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién le va a impedir a Dios que Él haga lo que Él quiere hacer? ¿A quién le pide consejo Dios? Isaías 46:10 dice: yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Qué puede decir esto? Todo lo que yo quiero realizaré. Solamente Dios. ¿A quién le pide permiso Dios? ¿A quién le pide consejo? ¿Quién puede impedir lo que Dios se ha propuesto hacer? Nadie. Porque Dios es soberano. Ahora muchos dirán: yo no tengo problema con eso, yo creo en ese Dios. Yo creo en un Dios soberano. Yo creo que Él tiene autoridad por encima de todos.
Yo creo que Él no necesita pedir permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Yo creo en ese Dios. Pero ¿qué tal si te digo que Dios no solamente es soberano en la creación, o en la historia, o en la iglesia, sino que Dios incluso es soberano en la salvación de los pecadores? ¿Qué pasa si te digo que Dios elige soberanamente a quienes va a salvar? Que Dios elige a unos, mientras tanto reprueba o rechaza a otros. ¿Cuál sería tu primera reacción? No es posible, yo no puedo creer en un Dios así, ese no es mi Dios. Yo no creo que Dios sea así, ese no es el Dios que yo creo. Yo creo en un Dios de amor, un Dios que ama a todos por igual. Pero hermanos, estoy hablando del Dios de la Biblia, un Dios soberano en la salvación. Y tú podrías decir, no es justo. Si Dios hace eso, no es justo. No es justo que Dios pueda elegir a unos y a otros no, no es justo. Te pregunto, ¿Dios es injusto por elegir a unos? ¿Qué pues diremos? Dice la Biblia. ¿Hay injusticia en Dios? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. ¿Hay injusticia en Dios? Ahora estamos comenzando ya el capítulo 9 de Romanos, y desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, ustedes se van a dar cuenta que Pablo va a estar hablando del pueblo de Israel. Constantemente va a estar hablando de Israel, pero no solamente del pueblo de Israel, sino cómo Dios ha obrado en el pueblo de Israel para traer salvación a judíos y a gentiles. A los judíos y gentiles que creen en Jesucristo. Y es específicamente en este capítulo de Romanos 9 donde vamos a encontrar más claramente la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Así que lo que acabamos de leer, el punto central de nuestro pasaje no es tanto la historia de Israel, sino más bien la soberanía de Dios en la historia de Israel. Es decir, lo que vamos a ver de hoy no es una clase de historia. Aunque ya leímos un poco de lo que Dios ha hecho en Israel, el punto central no es la historia de Israel, sino la soberanía de Dios a través de la historia, a través de lo que Él ha hecho en la historia de Israel. Y bueno, yo sé que aquí hay muchos que quizá crecieron en la iglesia y conocen bien las historias de la escuela dominical, conocen bien la historia del pueblo de Israel, pero voy a dar un pequeño panorama para entender un poquito más el pasaje, para no detenernos tanto en el pasaje y centrarnos más como en la soberanía de Dios. Si vamos de regreso a Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les prometió salvación. Y les prometió que esa salvación vendría en forma humana. Les prometió que iba a venir la salvación de la descendencia de la mujer. Sabemos que ese Salvador es Cristo. Pero si vemos cómo corre el hilo desde Génesis, vamos viendo cómo Dios va cumpliendo su promesa de que ese Salvador iba a venir en forma humana. Y vemos de repente que Dios elige a un hombre llamado Abraham. De muchos hombres, Dios elige a uno, a Abraham. Y le promete que le va a dar un hijo de su esposa, Sara. Y bueno, sabemos que ahí Abraham se quiso adelantar, que se llegó a su esclava, tuvo un hijo, pero Dios le había prometido que a través de Isaac le iba a dar una gran descendencia. Tuvo su hijo, e Isaac tuvo dos hijos. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Jacob y Esaú. Y Dios iba a continuar su promesa, tenía dos hijos. Y de los dos hijos, Dios escogió solamente a uno. Eligió a Jacob para continuar la descendencia de Abraham. Y de Jacob tuvo 12 hijos, de ellos escogió a uno, a Judá. Y de la descendencia de Judá iba a venir el Salvador prometido, Jesús, conocido como el león de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David. Y Dios fue dirigiendo, escogiendo a uno, escogiendo a otro, para que por ahí llegara la promesa que le había hecho a Adán y a Eva. Un Salvador prometido en carne humana. Y en toda esta historia, en toda la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios soberanamente va eligiendo a unos y rechazando a otros para traer al Salvador prometido. Y bueno, con este contexto podemos comenzar nuestro pasaje viendo cómo Dios
ha obrado soberanamente en su pueblo. Vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 5. Cómo Dios escogió a su pueblo. De verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí Pablo está expresando algo. Quisiera que su pueblo, el pueblo de Israel, fuera salvo. Pero sabemos que en la realidad no todos del pueblo de Israel serán salvos, ni van a ser salvos. Él dice, desearía yo mismo ser anatema, desearía ser maldito, separado de Cristo. Y la idea es, estaría dispuesto a perder mi salvación por la salvación de mi pueblo. Y lo que está diciendo Pablo es algo imposible de que suceda. Es imposible hacer ese tipo de intercambio. Pero solamente él está mostrando su dolor de que su pueblo se está perdiendo. Han rechazado a Cristo. Esto es algo imposible. Y de hecho en los capítulos 9, 10 y 11 Pablo va a estar mostrando continuamente su dolor, su amor por el pueblo de Israel y su deseo de que él sea salvo. Y realmente cuando uno lee la historia de Israel, uno podría deducir que ellos tenían la salvación asegurada. Por todas las bendiciones y los privilegios que ellos recibieron desde que se formó la nación, uno podría decir, es el pueblo escogido de Dios. Ya tienen la salvación asegurada. No tienen que hacer nada porque Dios los ha escogido a ellos. Pero cuando uno ve cómo Dios obró, uno se da cuenta de que no todos del pueblo de Israel iban a ser salvos. Él escogió a un pueblo, pero no todos iban a ser salvos. Y ahora Pablo comienza a enumerar todos los privilegios que tuvo Israel. Y de ahí en el versículo 4 que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción de todas las naciones poderosas que había, de todas las civilizaciones, de todas las culturas. Dios escogió y adoptó a una sola nación, un pueblo insignificante, el pueblo de Israel. Ellos fueron la adopción. Dice otro privilegio, la gloria. Dios eligió habitar en un solo pueblo. No se manifestó a otro pueblo, solamente al pueblo de Israel. Cuando hablaba con Moisés aparecía una nube, conocida como la nube de la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios. A ningún otro pueblo, a ninguna otra nación, Dios se manifestó de esa manera. En ningún otro templo se manifestó como solo lo hizo en el pueblo de Israel. El pacto, con ningún otro pueblo. Dios eligió solamente al pueblo de Israel para hacer un pacto, una promesa. Con nadie se manifestó de esa manera. Él eligió a un pueblo para tener un pacto con ellos. La promulgación de la ley. Solo Israel tuvo el privilegio de recibir la ley de Dios y tenerla por escrito. Ellos tuvieron el privilegio de recibir las tablas de la ley dadas por Dios mismo. Ellos daban a conocer la ley a otros pueblos, pero Dios eligió a un solo pueblo para dar a conocer su palabra. Esa fue la soberanía de Dios al elegir a un pueblo. Dice versículo 5, de quienes son los patriarcas, no me salté uno, el culto. Mientras que todos los demás pueblos paganos adoraban a sus dioses según su propia imaginación, con sus sacrificios y sus ritos, Dios detalló específicamente cómo quería recibir adoración. Ese es el culto, el servicio en el que el pueblo de Israel iba a adorar a Dios. Cómo quería que fueran los sacrificios, cómo los pecadores se iban a acercar a Dios. Ese fue el privilegio que recibió Israel, saber cómo adorar a Dios. Las promesas, solamente el pueblo de Israel conocía las promesas del Salvador que iba a venir. Dios eligió a un pueblo para revelar el Salvador del mundo, pero solamente a través de Israel. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, la palabra Cristo no es un nombre de persona. Por ejemplo, yo tengo dos nombres, soy Ricardo Alejandro. Y casi siempre pensamos que Cristo es el nombre, el segundo nombre de Jesús, pero Cristo no es un nombre de persona, es un título.
como decimos el señor gobernador, el señor presidente o el rey. Cristo es un título de persona. Y ese título es el Mesías o el ungido. Tiene que ver con el Salvador. Es decir, Dios eligió a un pueblo para que viniera el Salvador que le había prometido a Adán y Eva. De tantos pueblos y de tantas naciones y de tantas civilizaciones, Dios eligió solamente a uno para que por ahí viniera el Salvador, el Cristo, el Mesías. Y ese Mesías iba a venir en carne humana, lo que nos dice, vino en carne. Y Dios le dio el privilegio al pueblo de Israel de que el Salvador prometido naciera de la descendencia de sus patriarcas. ¿Quiénes eran sus patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Habiendo tantos reyes poderosos, habiendo tantos guerreros invencibles, habiendo tanta gente con tanta influencia, Dios eligió a personas insignificantes para que de la descendencia de ellos viniera el Salvador. Y vemos cómo Dios va eligiendo soberanamente, sin pedirle consejo a nadie, eligiendo a personas para traer al Salvador. Ahora, y este Cristo, este Mesías, no solamente iba a venir en carne humana, no solamente era humano. La palabra nos dice que era Dios mismo viniendo a habitar entre nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, vino el Mesías, el Salvador, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios mismo vendría a habitar entre nosotros. Y vendría a habitar como un judío. Es decir, no como un azteca, no como un maya, no como un egipcio. Dios vendría a habitar entre nosotros como un judío, en la cultura judía, en las costumbres judías. Dios eligió que esa era la manera en la que iba a venir el Salvador. Y esta fue la manera como Dios soberanamente eligió a un pueblo de entre muchos, para que a través de él viniera el Salvador y la salvación a todo el mundo. De esta manera vamos viendo la soberanía de Dios. Y cualquiera pensaría que después de todos estos privilegios que el pueblo de Israel recibió, ellos tendrían asegurada la salvación. Pero nos damos cuenta de que no. Que Dios hace otra elección todavía más específica y más profunda. Que Dios eligió a un pueblo, pero de su pueblo Dios elige a sus hijos. Es lo que vamos a ver del versículo 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios tenía un pueblo elegido, pero no todos iban a ser sus hijos. Ahora, estas palabras son fuertes para un judío. Tú le dices eso a un judío y lo más seguro es que te dé una cachetada. ¿Cómo es posible que estés diciendo eso? Que yo no soy hijo de Dios. De hecho, en las confrontaciones que Jesús tenía con los fariseos, eso fue lo que sucedía. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Un Dios tenemos, un Padre tenemos que es Dios. Ellos conectaban ser hijo de Abraham con ser hijo de Dios. Para ellos no había una separación entre ser hijo de Abraham y ser hijo de Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Para Jesús no había una relación entre ser un descendiente de Abraham y ser un hijo de Dios. Jesús mismo lo separó. ¿Qué pasa cuando la gente escucha que no todos somos hijos de Dios? ¿Alguna vez te has topado con esa conversación? ¿Qué pasa cuando dices que no todos somos hijos de Dios? A la gente le hierve la sangre. ¿Cómo es posible que no todos somos hijos de Dios? Dios nos ama a todos. Todos somos hijos de Dios. Pero cuando uno se encuentra con estos textos bíblicos, donde va viendo cómo Dios va estableciendo quiénes van a ser sus hijos y cómo va adoptando a sus hijos, uno no puede llegar a la conclusión de que todos somos hijos de Dios. Dios soberanamente va eligiendo quiénes van a ir formando parte de su familia.
Y en estos versículos vamos a encontrar quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Y aunque no lo creas y aunque no veas tu nombre ahí te vas a encontrar tú. Ahorita voy a estar hablando de ti en estos versículos. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Es decir, el hecho de que Dios haya elegido a un pueblo y de que ese pueblo haya rechazado al Mesías no significa que Dios fracasó en sus planes. Todo estaba como parte de su propósito. No que la palabra de Dios ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y uno lee esto y dice, a ver, ¿cómo, Pablo? ¿Qué estás diciendo aquí? ¿Cómo puede ser que alguien descienda de Israel y no ser de Israel? ¿Cómo puede ser que alguien descienda de Abraham y no sea descendiente de Abraham? Suena como una contradicción. Y ahora recordemos que un israelita no solamente es perteneciente a una nación política, como un mexicano, como un estadounidense o como un colombiano. Un israelita es un linaje. ¿Qué quiere decir esto? Que todos descienden de la misma persona, descienden de Abraham y descienden de Jacob. Es decir, los judíos son un linaje. De alguna manera conservan el mismo ADN, por decirlo de alguna manera. Son más allá que una nación política. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo esto, que no todos los que descienden de Abraham son hijos o son descendientes de Israel, está chocando directamente contra las leyes de la genética y de la biología. ¿Cómo es posible que un hijo de Abraham no sea hijo de Abraham? ¿Cómo es posible que un hijo de Israel no sea hijo de Israel? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cómo puede ser que seas nieto de alguien y al mismo tiempo no lo seas? Y Pablo dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y Pablo nos está llevando de regreso al libro de Génesis a la promesa que le hizo a Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Y Pablo va a comenzar a hacer la distinción entre los hijos espirituales y los hijos físicos. Dios hace una diferencia entre los hijos físicos y los hijos espirituales. Y nos vamos a concentrar en los espirituales. ¿Qué es eso de los descendientes espirituales? Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Ok? Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿cierto? Que iba a tener un hijo y que iba a tener una descendencia, una gran nación que no la iba a poder contar, iban a ser como las estrellas del cielo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Abraham? Abraham tenía que tener fe en lo que Dios había dicho. Esa es la fe realmente. Dios dice algo y yo creo en lo que Él dice. Eso es lo que tenía que hacer, creer en la promesa de Dios. Y conocemos la historia que Abraham se le quiso adelantar, no confió realmente en Dios al inicio. Se llegó a su esclava, tuvo un hijo como queriéndole ayudar a Dios. Y Dios dijo, no, yo te voy a dar un hijo de tu esposa Sara. Y de ahí va a venir la descendencia. Entonces, ¿quiénes son los hijos de la promesa? Los hijos de la promesa se refieren a todos aquellos que confían en la promesa de Dios. Abraham tuvo que confiar en la promesa de que a través de Isaac iba a venir la descendencia. Entonces los hijos de la promesa son todos aquellos que confían en Dios. Son los hijos espirituales. Y ahí es donde tú y yo entramos. Aun cuando no somos descendientes de Abraham, aun cuando no somos judíos, no somos israelitas, venimos a ser israelitas espirituales, por decirlo así, o hijos de Dios, cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en la promesa de Dios. Aquí no tiene nada que ver con nuestra genética, no tiene nada que ver con nuestro ADN, tiene que ver con nuestra fe en Jesucristo. Y aquí nos queda bien el hecho de ser hijos de la promesa, ¿no? Entendemos un poquito más nuestra iglesia. Lo puedes ahora entender un poco más. Somos hijos de la promesa porque hemos creído en el Salvador prometido. Somos hijos de la promesa, somos hijos de Dios. Ahora, nos puede ayudar un poquito más a entender este término si vamos a Gálatas capítulo 3. Quiero que abras tu Biblia ahí, Gálatas capítulo 3, 25 al 29.
Gálatas 3, versículo 25. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Lo que te das cuenta de esto? No hay manera de ser hijo de Dios si no es a través de Jesucristo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Es decir, no tiene nada que ver con genética. No tiene nada que ver si eres descendiente de Abraham, de Israel. No tiene nada que ver con eso. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No importa tu estatus social. No hay varón ni mujer. No importa tu sexo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Un judío se infartaría con eso si le digo, yo soy descendiente de Abraham. Pero ¿cómo es posible que estás diciendo semejante burrada? La palabra dice que si yo he creído en Cristo, yo soy descendiente de Abraham. Soy hijo de la promesa, soy hijo espiritual. Soy un hijo de Dios. En resumen, los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que hemos creído en Jesucristo. Estos son los hijos de la promesa. Así que ya vamos a encontrar más sentido pertenecer a esta iglesia, ¿no? Y cada vez nos vamos sumergiendo más, estamos llegando más profundo en nuestro entendimiento de la soberanía de Dios, cómo Dios va eligiendo soberanamente en la historia de Israel. Pero recuerden esto, a pesar de que estamos viendo un poquito de historia, el punto central no es la historia de Israel, sino la soberanía de Dios en la historia de Israel. Y ya vimos que Dios eligió a un pueblo, lo llenó de bendiciones, lo llenó de privilegios, y vemos cómo Dios elige quiénes van a ser sus hijos, los que creen en la promesa del Salvador. Esos son los que van a ser sus hijos, los hijos de la promesa. Y ahora, eso no es todo. Pablo todavía se sumerge un poco más en la historia de Israel para mostrarnos una elección todavía más específica, elección soberana de Dios. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Abraham y Sara tuvieron un hijo, ¿no? Isaac, que es conocido como el hijo de la promesa. Isaac y su esposa Rebeca tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Pero Dios eligió a uno de ellos para continuar la descendencia. De los dos eligió a uno. Aun cuando Esaú nació primero, Dios eligió a Jacob. La nación de Israel nacería de uno de ellos. Todos los descendientes de Israel nacerían de uno. El Salvador prometido vendría de uno de los dos hijos. Y Dios eligió a uno. Soberanamente eligió a uno. Dios eligió a Jacob, aun cuando Esaú nació primero. La pregunta es, ¿por qué eligió a Jacob? ¿Y por qué aborreció o desechó a Esaú? ¿Por qué Jacob? ¿Qué había en Jacob? ¿Qué le podía ofrecer Jacob a Dios? ¿Qué había de bueno en Jacob para que Dios lo eligiera? El versículo 11 nos dice que todavía ni nacían, no habían hecho ni bien ni mal, no había nada en ellos que motivara a Dios para elegirlos. No había nada. Ni nacían, ni habían sido concebidos. Y Dios ya había elegido a uno. Dios ya había elegido quién iba a continuar la descendencia para que viniera el Salvador. Y Dios eligió a uno, eligió a Jacob. ¿Por qué? Porque así decidió él continuar su propósito. Porque la elección de Dios no está basada en las obras de los hombres. O sea, no hay nada en nosotros que motive a Dios para elegirnos. No hay nada que pueda encontrar en ti o en mí que motive a Dios para hacer una elección. Él elige, él obra soberanamente.
Dice el versículo 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Es decir, no se trata ni de ti ni de mí. No es algo que está en nosotros, se trata simplemente de Él. No es tu obediencia, no es tu santidad, no es tu religiosidad, es simplemente para que se cumpla el propósito. Dios decidió elegir simplemente porque Él es Dios. Hay cosas que nunca vamos a entender por qué las hizo, pero Él decidió elegir soberanamente porque Él es Dios. Y el caso de Jacob y Esaú es un ejemplo de cómo Dios elige soberanamente, sin pedir consejo a alguien, sin pedirle permiso a alguien y sin explicarle a alguien lo que hace. Ese es un ejemplo de cómo Dios obra. Versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y un pastor llamado Charles Spurgeon, un pastor de Inglaterra del siglo XIX, él luchaba también con este texto. Decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? O sea, no entiendo. Y uno de sus amigos le dijo, yo tampoco entiendo. ¿Por qué dice que aborreció a Esaú? Y Spurgeon le dice, no, eso yo sí lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. ¿Por qué lo amó a él? Y al final esa es la cuestión. La pregunta no es por qué Dios eligió a uno o a otro, sino qué fue lo que motivó a Dios para elegir a uno. No es si Dios elige, sino por qué nos elige a nosotros. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Qué había en ti? ¿Por qué te eligió a ti? ¿Qué podíamos nosotros ofrecerle a Dios para que nos eligiera? Y esa es la pregunta al final. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? ¿Por qué? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta frase describe perfectamente la elección soberana de Dios. Dios decide amar a uno y a otro no. Dios decide o elige mostrarle misericordia a uno y al otro no. Dios elige soberanamente. No se trata de por qué Dios elige a unos y a otros. No, la cuestión es por qué Dios elige a los que elige. ¿Por qué eligió a Jacob? ¿Por qué te eligió a ti y no a tu vecino? ¿Por qué hay tantos que se han muerto sin Cristo? ¿Por qué no los eligió a ellos? ¿Por qué nosotros que estamos aquí disfrutando de nuestro Señor? Y quizás es una pregunta que no vamos a responder nunca, pero si leemos en Efesios capítulo 1, quizá nos dé un poquito de luz. Quiero que vayas a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y quizá nunca vamos a responder todas las preguntas de por qué Dios eligió a unos en lugar de otros, pero esta última frase nos puede dar luz cuando dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué te escogió? ¿Por qué te predestinó para que fueras su hijo? ¿Había algo en ti? No, Él lo hizo, Él te escogió según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Esa frase se puede traducir según el deleite de su voluntad, el placer de su voluntad. Él se deleitó en elegirte, Él se deleitó en adoptarte como su hijo. Él se deleita en salvar pecadores. Y quizás es la respuesta que vamos a tener hasta ahora. ¿Por qué te eligió? Porque Él se deleitaba en hacerlo. Se deleitó en salvar a un pecador, pecadores como nosotros. Pero de ahí en fuera, ¿por qué te escogió a ti?
No sé. Ni yo me lo explico. Te veo y no me lo explico. No, no es cierto. Ahora, con todo esto que estamos escuchando, que estamos leyendo, quizá más de uno esté pensando, o sea, ¿qué está enseñando este loco? O sea, ¿cómo se le ocurre estar diciendo que Dios elige a unos por encima de otros? Y quizá es la primera vez que te topas con esto y apenas estás digiriendo quizá lo primero que habíamos mencionado. Quizá te cayó como una bomba escuchar que Dios es un Dios soberano que elige a unos en lugar de otros. O quizá es algo con lo que has estado batallando desde que lo escuchaste, has estado luchando con esta parte de la soberanía de Dios. Ahora, si somos honestos, todos hemos batallado con esta doctrina. No es algo que sea fácil de digerir, no es algo que sea fácil de asimilar. A todos nos ha costado. ¿Y cuál es la primera reacción que tenemos cuando escuchamos esto, cuando nos topamos con la elección soberana de Dios? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Dios no es justo. No es justo que Dios haga eso. ¿Por qué elige a unos y a otros no? Pero la palabra se anticipa. Nos conoce muy bien la palabra de Dios y se anticipa a nuestras quejas. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es decir, ¿hay injusticia en Dios porque Él elige a unos y a otros no? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dice la palabra? En ninguna manera. O sea, ¿te has puesto a pensar qué pasaría si Dios decidiera aplicar justicia a todos por igual? ¿Qué pasaría si Dios decidiera ser justo con todos? ¿Dónde estaríamos? Cada hombre, cada mujer, en cada ciudad, en cada país, en cada continente, en cada rincón del mundo, todos, absolutamente todos, deberíamos estar bajo el justo juicio de Dios. Porque todos hemos pecado, no es justo ni aún uno. Y si Dios hace justicia, todos nosotros deberíamos estar en el infierno. Esa es la justicia de Dios. Si tú dices que quieres que Dios sea justo, lo justo es que todos estemos bajo su ira. Esa es la justicia. Si Dios decidiera ser justo, todos mereceríamos su justo juicio, el castigo de Dios. Estaríamos en el infierno. Steve Lawson, un predicador de nuestros tiempos, él dijo esto: si los que están en el infierno merecen estar en el infierno, los que están en el cielo no merecen estar en el cielo. Lo primero se llama justicia, lo segundo se llama gracia. Es decir, los que están en el infierno simplemente recibieron el justo juicio de Dios. Los que están en el cielo recibieron misericordia y gracia de Dios. Yo te pregunto algo. ¿Dios está obligado a tener misericordia con los pecadores? ¿Dios está obligado a tener gracia, a salvar pecadores? ¿Dios está obligado a hacerlo? ¿Dios estaba obligado a salvarte? Si Dios estuviera obligado, dejaría de ser gracia, dejaría de ser misericordia. Si tú me prestas dinero y yo te lo pago, ¿te estoy mostrando gracia? Solo te estoy dando algo que estoy obligado a darte, porque tú me prestaste, te estoy devolviendo algo. Eso no es gracia. Yo estoy obligado a dártelo. Pero si yo veo que tú eres una persona que está en miseria, está arruinado completamente, que no tiene dónde vivir, no tiene qué comer, está muriendo de hambre, y yo de mi fortuna decido cambiar tu vida, darte una casa, darte comida, darte un trabajo, ¿es eso gracia? Eso es gracia. Que no estoy obligado a dártelo, pero yo decido de mi fortuna cambiar tu vida, tener compasión de ti y mostrarte gracia. Dios no está obligado a tener gracia y misericordia con nadie, pero Él decide mostrarle gracia y misericordia a algunos. Porque si fuera por su justicia, todos deberíamos estar bajo el justo juicio de Dios.
Y Él soberanamente elige a quien le muestra su misericordia. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿A quién le va a mostrar Dios su misericordia? A quien Él quiera tenerle misericordia. ¿De quién se va a compadecer Dios? De quien Él quiera compadecerse. ¿Por qué? Porque Él es soberano en la salvación de los pecadores. No depende ni de ti ni de mí, depende de Él, que es misericordioso, que quiere mostrar misericordia a los que Él elige. ¿Quién se lleva la gloria en la salvación? ¿Quién se lleva la gloria en la elección? No somos nosotros, no es el que corre, no es el que quiere, o el que se esfuerza, o el que obedece, o el que hace para Dios, no es ese, sino es Dios el que se lleva la gloria por su misericordia. ¿Por qué? Porque Él se deleita en salvar pecadores, según el puro afecto, el puro deleite de su voluntad. Él decidió hacerlo. Ahora, quizás es la primera vez que escuchas esto, quizá te cayó como una bomba, como decía, quizá todavía no lo asimilas del todo. Y créeme que todos en algún momento hemos batallado con esto. No es algo fácil de entender. Hay muchas cosas que se van a quedar todavía en duda. Y creo que cuando nos encontramos con una doctrina como esta de la elección, hay dos maneras que podemos responder cuando encontremos con esto. La primera, humildad. Al no entender todo lo que Dios hace. Al saber que Dios es soberano, que no le pide consejo a nadie, necesitamos un corazón humilde para saber que no podemos entender todo. Y humilde porque sin saber por qué, Él me eligió. Y agradecimiento, sobre todo. Nunca sabré por qué me eligió a mí y no a mi vecino. Pero puedo dar gracias de que me eligió a mí, por encima de otros. Puedo responder de dos maneras. Quizá no voy a responder a todas tus preguntas, pero puedo decirte que esa es la manera como podemos responder ante una doctrina como esta, con humildad y con agradecimiento, de que Dios nos haya elegido a nosotros. De tantos pecadores, Dios nos eligió a nosotros. Dios es soberano en la salvación y no podemos cambiar eso. Y ahora, después de que leímos este pasaje, también nos queda dos formas en las que podíamos actuar. O puedo creer en un Dios creado en mi propia imaginación que salva como yo quiero que salve y actúa como yo quiero que actúe, o creo simplemente lo que encuentro en la Biblia y creo en ese Dios. Hace rato cantábamos: tú eres el Dios que adoramos. ¿Qué decía? Todopoderoso y soberano. Decidir aceptar lo que dice la Biblia y adorar a ese Dios todopoderoso y soberano, que es soberano incluso en la salvación de los pecadores. El pastor compartía en la escuela dominical que podemos contemplar la hermosura de Dios y conocer esta parte de Dios que quizá no vamos a entender del todo siempre. Podemos conocer más y contemplar su hermosura y adorarlo tal como es. Es decir, después de este estudio tenemos un motivo más para adorar a Dios, que Él es soberano y que su autoridad está por encima de cualquier otra autoridad. Y para terminar, hay un salmo que realmente puede expresar muy bien cómo debería verse nuestro corazón cuando nos encontramos con una doctrina como esta. Me gustaría que lo buscaras para terminar. Salmo 65, versículo 4. ¿Cómo debería verse nuestro corazón cuando nos topamos con una enseñanza como esta, de un Dios soberano que elige soberanamente a quién va a salvar? Salmo 65, versículo 4. Dice la palabra: bienaventurado
el que tú escogieres, o bienaventurado el que tú escoges y atraes a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Este puede ser tu corazón. Señor, realmente soy bienaventurado, realmente soy dichoso de que me hayas escogido, me hayas atraído a ti para que habite en tu presencia. Nunca entenderé por qué lo hiciste, pero soy bienaventurado porque me escogiste y me atrajiste a ti. Gracias, Señor, porque ahora puedo estar en tu presencia. Vamos a orar. Señor, realmente necesitamos un corazón humilde y agradecido, Señor, ante tu palabra. Señor, que nos cuesta trabajo entender o aceptar, pero Dios, es tu palabra y tú lo has revelado de esta manera. No podemos hacer nada para cambiarlo, simplemente pedirte que nos des un corazón lleno de fe para creer que tú eres un Dios soberano y que tú nos has elegido y que nunca entenderemos por qué, Señor, pero nos basta saber que todo fue según el afecto de tu voluntad, según tu deleite. Simplemente queremos decirte gracias por habernos elegido a nosotros. Señor, gracias por habernos adoptado como tus hijos, por habernos rescatado de nuestra vida de pecado y habernos presentado a Cristo el Salvador. Gracias por haberlo hecho, Señor, porque si no nos hubieras elegido, nosotros jamás hubiéramos venido a ti. Danos un corazón humilde, Señor, y si hay alguien que aún tiene dudas y está luchando con esto, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que le enseñe en su corazón, en su mente. Señor, danos un corazón humilde, receptivo y que tu palabra sea la que transforme nuestra vida. Que todo lo que acabamos de escuchar y aprender sea para conocerte más, contemplarte más, Señor, adorarte por lo que eres, el Dios Todopoderoso y soberano. Gracias por tu palabra, Señor. Que a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.